Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Alabamos y glorificamos a nuestro Creador por darnos el privilegio de volver una vez más ante ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Queremos confesarle que para nosotros, aquí en la producción de este espacio, es una gran bendición cuando uno tiene que estudiar profundamente los diferentes temas para que el Espíritu Santo, conforme a lo que uno lee e investiga, pueda ofrecer a los oyentes las ideas necesarias para que nosotros podamos crecer juntos. De manera que este trabajo del Espíritu Santo en la vida del ser humano siempre lo estaremos comentando, porque el ser humano de por sí no tiene esa capacidad para influenciar en términos espirituales si el Espíritu Santo no está presente y es Él quien realiza el trabajo de convencimiento, por lo que agradecemos a Dios y al Espíritu Santo por guiarnos en este estudio y a ustedes por acompañarnos, por supuesto, en cada entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos compartiendo con nuestros amigos oyentes el tema titulado Olvido, y para ello tenemos aquí en cabina al pastor José Modesto, quien aceptó gustosamente durante este trimestre estar con nosotros para ofrecer los comentarios a estos temas de tanto interés. Pastor, un abrazo fuerte, que Dios le bendiga. Le estimamos mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y es extensivo todo este afecto también para su familia y el ministerio que usted realiza a favor de los creyentes. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi pastor Scroggins. Me siento muy complacido de compartir aquí con usted en este espacio y de acercarnos a esos hermanos que están allí, tal vez en su carro, en su casa, en cualquier espacio que dedican para estudiar y recibir estas lecciones. De hecho, quiero animarles a que se unan con nosotros ahora a hacer una oración especial, y una vez, como usted dice, Biblia abierta y folleto en mano, pedimos a Dios la dirección. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta familia que hoy está dedicándose a estudiar la palabra de Dios con nosotros, por ese hermano que va en su vehículo, esa familia que está allí reunida, o a cualquier amigo y persona que ahora está reproduciendo y viendo cada uno de los principios de tu palabra a través de estas lecciones. Bendícelo, Señor, y bendice nuestra vida. Y ahora que vamos a estudiar, que tu palabra pueda guiar cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy, olvido. Pastor, recientemente estábamos analizando un concepto que tenía que ver con el tema de recuerdo. Y decíamos que cuando uno tiene algo, que lo ve, lo analiza, puede conceptualizar sobre algún tipo de concepto, un bolígrafo, una bocina, algo, y va conceptualizando acerca de eso, sencillamente porque lo ve, pero no lo hace como un proceso para crecer espiritualmente. Eso decíamos, y esto fue muy interesante porque pudimos darnos cuenta en las lecciones pasadas que había que recordar algunos eventos importantes de la forma maravillosa en que Dios había obrado algunos eventos maravillosos para el crecimiento espiritual. Sucede que hoy vamos a analizar el concepto olvido. En mis tiempos mozo, joven, cuando estaba estudiando biología, hay una materia que es opcional, tiene que ver con la psicología, y tuve la oportunidad de dar introducción a la psicología, y ahí nos enseñaron un concepto que nunca se me olvida, y es que el cerebro, la memoria funciona como si fuera un disco duro donde tiene una papelera de reciclaje, y las cosas que nos suceden, que son malas, que nos afectan negativamente,
uno a través del cerebro recoge esa cosa y lo lleva a la papelería de reciclaje del cerebro, porque no anda por ahí teniendo el deseo de ser maltratado con cosas que nos dañan. Y usted, como tiene su esposa psicóloga, pues me imagino que también habrá manejado ese concepto junto a ella. Qué capacidad tan buena ha puesto Dios en la mente, en el cerebro del ser humano, que esos elementos que nos hacen daño tratamos de olvidarlo y mandarlo a esa papelería de reciclaje. En este caso, y es muy importante que nosotros analicemos el tema desde la óptica espiritual, porque aquí no es bueno olvidar ciertos detalles y elementos que como cristianos deberíamos tener presente y no llevar esos detalles al olvido, porque es sumamente peligroso cuando hacemos esto en lo que tiene que ver con la vida espiritual, olvidar algunos detalles de crecimiento. Y hay otras cosas que, por supuesto, en nuestro crecimiento espiritual debemos olvidarlo, y de eso se trata la lección que iniciamos en este día sobre el olvido. Muy importante, pastor, estos datos que usted está compartiendo con nosotros, porque el olvido es peligroso. Uh-huh. Esa memoria selectiva, está bien que mande los recuerdos negativos, eso está muy bien, un mecanismo muy bueno que Dios ha establecido allí en el cerebro. Y el autor menciona respecto al olvido, el autor de la guía nos dice que entre el año 98 y 2024 más de 1,010 niños murieron producto de olvidos dentro de los carros. Sí. Eso es terrible. Así que esta consecuencia de nosotros olvidar este tipo de situaciones puede afectar con grandes consecuencias a la vida física, la vida espiritual aún más profundamente. Y entonces aparecen aquí varios textos que nos animan a no olvidar lo que enseña la palabra de Dios. Y el episodio de Josué, capítulo 4, 20 hasta el 24, narra allí el establecimiento de los hijos de Israel en otro campamento, ahora en Gilgal, del otro lado del Jordán. Y aquí reciben instrucciones explícitas para hacer ese monumento de piedras que habíamos mencionado ya de una manera más escueta. Entonces, cuando Israel pasó ese Jordán en seco, la idea de este monumento físico eran 3 específicamente, de acuerdo a lo que podemos mirar fácilmente aquí en estos pasajes. El primero es una función pedagógica, Pastor Scroggin. La idea es que cuando los hijos pregunten qué significan estas piedras, podamos nosotros responder, la generación que estaba allí, y poder decirle qué fue lo que pasó y contar la historia. El segundo propósito es misionero, para que la gente de alrededor, los que no conocen a Dios, cuando vean esto, están reconociendo que no hay Dios como el Dios nuestro. Y el tercer elemento es el espiritual, que quiere decir para que temamos a Dios todos los días de nuestra vida, como habíamos tratado ya en una lección anterior. Entonces, aquí lo que Dios busca es que no olvidemos de ninguna manera lo que Él ha hecho con nosotros, porque olvidar, como usted puntualizaba, tiene en la vida espiritual graves consecuencias muy difíciles de recuperar, y eso fue lo que pasó en el futuro de Israel posteriormente a la posesión de la tierra. Mayormente las personas que trabajan con niños tienen que utilizar cuadros, pinturas, algunas imágenes, e incluso algunas personas han criticado esto, haciendo una relación con lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, no te harás imagen, cosas totalmente diferentes. El pedagogo que usted hacía mención acerca de la pedagogía utiliza esos cuadros y elementos auxiliares para impresionar la mente de los niños y aún de los adultos. Yo recuerdo cuando era estudiante de biología, hay algunas materias que son difíciles de asimilar, que tienen que ver con sistemática, tanto en el área de botánica como de zoología,
y esos nombres, y entonces los profesores utilizan los laboratorios y nos llevan allí para que podamos ver con nuestros propios ojos cuando están hablando de algún detalle, de algún animal o alguna planta, y eso es muy importante, y los maestros, repetimos, de niños utilizan ciertas imágenes. Era impresionante saber que los líderes religiosos tenían que enseñar a sus hijos para que nunca olvidaran un evento como, por ejemplo, el cruce del río Jordán. Eso para mí es impresionante. Una lámina que pueda ver cómo en una columna de agua se para y el pueblo entra, y que estos muchachos de las 12 tribus recogen piedra y colocan un monumento y lo ponen allí para que vean. Eso es parte de la pedagogía. Usted mencionaba elementos clásicos que tienen que ver con el crecimiento espiritual cuando se enseñaban esa lección, y por lo tanto el pueblo nunca debía olvidar un acto tan glorioso, un evento maravilloso, y por supuesto más los líderes para enseñar lo que aconteció allí. Imagínense ustedes que esto sucedió y que en ese lugar no se levantara ese cuadro. La gente fácilmente podría olvidar, pero siempre que miraran esas piedras y el monumento que se elevó allí, debían recordar a la población ese gran evento. Y esto deberíamos nosotros en la actualidad también pensar, que la forma pedagógica en que Dios utilizaba para ayudar al crecimiento espiritual de los individuos es maravillosa. Y qué bueno que usted puntualizó esto, pastor, porque el monumento no tiene la idea de ser un punto de idolatría. De adoración, por supuesto que no. No hay forma de que Dios esté incentivando a que estas piedras fueran adoradas. No tiene nada que ver con las piedras, tiene que ver con estos aspectos que acabamos de mencionar y que usted ha puntualizado muy bien. Entonces, en estos textos nosotros encontramos la advertencia de no olvidar de ninguna manera. Así que para nosotros, venía pensando justamente al estudiar y repasar estas lecciones, que hay muchas formas en las que nosotros necesitamos aplicar esto en la iglesia actual, y para nosotros no olvidar lo que Dios ha hecho, una de las claves sería poder aprender y memorizar los textos bíblicos de esas promesas y de esos eventos, contar a nuestros hijos en la devoción de ellos, en el culto familiar, siempre tomar espacio para nosotros retomar, refrescar esos milagros y incluir también algunos de los eventos importantes en nuestra vida. A veces tomo este espacio, Pastor Scrogin y hermanos queridos, para preguntarle a mis hijos sobre estos eventos importantes en la vida cristiana y aplicarlos a mi vida. Y le digo, por ejemplo, cómo llegué a la universidad, o cómo logré aprender a leer, o cómo mis padres incentivaron bastante la educación para que hoy llegáramos a formarnos en el nivel universitario. Entonces, todo esto, porque hoy nuestros hijos nos ven formados, nos ven bien, pero no fue siempre así. Exacto. Y el otro día caminaba con ellos a una iglesia allí del sureste y les decía, miren, por aquí andaba a pie, colportando, y entraba por esta calle y salía por esta calle, y en este año me pasó esto y me pasó lo otro. Y lo que Dios está haciendo eso es así, para que nosotros aprendamos y evitemos el peligro a olvidar las cosas esenciales, Pastor Scrogin. Me gustaría, Pastor, que revisemos esos versículos que aparecen allí al inicio de la lección, porque tienen una pendiente total, tienen una tendencia que podríamos revisar, y usted sabrá cómo podemos intercalarnos esa lectura allí. Ok, perfecto. Vamos a ver lo que dice Josué 4, 20 al 24. Aquí definitivamente hay un lugar importante que hay que recordar, donde se erigió este monumento. Josué 4, 20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Es decir, está haciendo memoria lo que estábamos comentando, y habló a los hijos de Israel diciéndole:
cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Ustedes van a declarar a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco este Jordán, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Note usted, pastor, que el autor de este fragmento de la Biblia, que es el mismo Josué, está recordando dos detalles, dos eventos importantes, y le está refrescando al pueblo esos dos eventos. El paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, como Dios, a través de ese gran líder Moisés, colocó su vara, el mar se dividió y el pueblo pasó en seco, y ahora le está refrescando también una obra portentosa. Ya el mismo Josué al frente del pueblo, y mandó a través de una actividad muy importante, los sacerdotes con el arca, como habíamos ya mencionado, se separaron las aguas y el pueblo pasó, y es allí cuando está refrescando que de las 12 tribus de Israel, cada persona tomó una piedra y elevó ese gran monumento, y esto tenía que repetirlo cada mañana, en cada día, como ya nosotros conocemos sobre la famosa Shema judaica, donde había que repetir y repetir la historia hasta que se la aprendieran de memoria sobre los 10 mandamientos o los aspectos que Dios requiere para observar. Y también en esta primera cita pues está haciendo un fuerte énfasis en esto. Sería bueno ahora que usted pudiese compartir con nosotros dos pasajes de la Biblia interesantes, Jueces 3:7 y 8:34. Bueno, pastor, mire, usted leyó eso sobre la advertencia, y ahora mire lo que está pasando en estos versículos que usted acaba de citar. Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y Jueces 8:34 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Justamente lo que Dios había advertido ahora está ocurriendo. Como la idea de Dios era que no olvidaran lo portentoso que era Dios, lo poderoso que fue al mostrarle a ellos cómo ese milagro extraordinario ocurrió por su poder, la conquista de la tierra, olvidaron y cayeron en la idolatría. Lo que habíamos hablado anteriormente en una lección de cómo los antiguos allí tenían una percepción de ese Dios de Israel que había destruido a los dioses de los mares, a los demonios, había destruido a sus dioses en el mar. Ahora entendían que solo Jehová era el Dios todopoderoso. Pero como ellos olvidaron esto, cayeron en la adoración idolátrica y repitieron ese patrón. Hicieron lo malo porque olvidaron. Se olvidaron del Señor y cayeron en la idolatría. Y viene allí en el libro de los Jueces ese ciclo de apartarse y luego reconocer posteriormente lo que Dios había hecho. Entonces, en la memoria de Israel, posiblemente habían dejado de existir esos monumentos. Habían tumbado esos monumentos de alguna manera o destruido. Y estos hicieron que se olvidaran de lo portentoso, de lo poderoso, de lo que Dios había hecho, Pastor Escrogen. Y este peligro. Y yo le pregunto, ¿cómo quedaría el nombre de Dios ante las naciones paganas cuando el pueblo olvidó? Por eso el tema de no olvidar las cosas que Dios hace. Estoy seguro que las naciones paganas ahí, que Israel como nación estaba llamado para ejemplificar dignamente la adoración a Dios. Cuando caen en esa idolatría, olvidando lo que Dios había hecho, el nombre del Señor era desacreditado a través de una conducta
que no debió emitir nunca el pueblo de Israel, sino que debió tener pendiente esto, porque de eso se trata, de no olvidar. Hay varios pasajes más que los autores bíblicos mencionan acerca de no olvidar los eventos espirituales. Libro de los Salmos, Salmo 78, versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí está haciendo una apelación para que refresquen sus memorias. Esos grandes eventos nunca lo echaran allí a esa parte del disco que tiene el cerebro, la papelera de reciclaje, no, jamás en la vida. Esos son eventos maravillosos que ellos debían mantener presente en su mente, y lo están recordando los versículos citados en este instante. Y eso de olvidar los milagros, habíamos mencionado al principio que recordar tenía 3 propósitos. Uno era teológico, sí, pedagógico, misionero y espiritual. Pastor, si hemos olvidado, quiere decir que esos 3 elementos están en peligro. No estamos aprendiendo lo que Dios ha dicho que aprendamos. Por tal razón hemos olvidado los milagros, y si hemos olvidado esos milagros, quiere decir que el pueblo de Israel olvidó la misión. El concepto de misión, ¿dónde está? No existe el concepto de misión, porque ¿a quién van? ¿De quién hablarán ellos si están adorando a otros dioses? ¿Cómo le dirán a los paganos de alrededor que abandonen esas creencias cuando ya ellos están imbuidos en las mismas creencias? Y por ende, la vida espiritual de ellos también estaba mal. Porque si el concepto, de acuerdo a Josué capítulo 4, 20 a 24, era que recordaran estas señales para que no se apartaran de Dios, está enfocando el aspecto espiritual personal, nos indica que tanto moral como espiritualmente el pueblo, al olvidar los milagros, las hazañas, las proezas divinas, estaba totalmente claudicado, estaba descompuesto espiritual y moralmente. Y al hacer esto también habían olvidado su propia identidad como nación. Y esto puede estar pasándonos a nosotros si olvidamos, si las generaciones nuevas olvidamos lo que significa el concepto de misión dentro de la iglesia. ¿Para qué existimos nosotros? Si olvidamos cómo inició esta iglesia, cómo Dios la llamó, cómo la levantó, podríamos caer, Pastor Scroggin y hermanos que está escuchando, en el mismo peligro de que nuestra vida espiritual se sumerja hasta las más profundas oscuridades en el entorno nuestro, y que nuestra vida moral, por ende, sea un fracaso. Y eso puede hacer que nos convirtamos solamente en miembros de la iglesia sin tener una vida espiritual fundamentada y capaz de reflejar el poder de Dios en nosotros. Estoy seguro, pastor, que usted va a completar el pensamiento que es muy manejado dentro de nosotros, por ejemplo, como cristianos, cuando dice: no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Oiga lo que dice este fragmento de la guía de estudio. Percibimos generalmente el olvido como un rasgo normal de los seres humanos. Olvidamos a veces dónde colocamos la llave. Yo no sé si le ha pasado a usted. Sí, claro. En el momento de más apuro, ¿y dónde fue que puse la llave? Mi esposo y yo a veces bromeamos un poquito porque con mucha frecuencia se me olvida dónde coloco la llave. Y entonces miramos ese proceso como si fuera algo normal. Sin embargo, dice la guía, el olvido en el ámbito espiritual puede acarrear graves consecuencias. A mí me impresionó mucho ese parrafito ahí de la guía de estudio, y luego dice, incluso hoy, si queremos
preservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiares, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como colectiva, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. Mire, y eso es tan peligroso que si perdemos nuestra identidad y nuestra misión, somos una iglesia más en el universo de denominaciones que existen en el mundo. Pero por eso Dios quiere que recordemos constantemente que somos un pueblo elegido por Él, y que esta misión busca ensalzar su nombre, llevar un mensaje en el contexto de los 3 ángeles allí que Apocalipsis nos dice: vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si nosotros olvidamos esa implicación de esta misión, entonces estaríamos olvidando totalmente nuestra verdadera esencia, lo que somos como pueblo. Y por eso estas consecuencias graves que usted mencionaba, que acarrean el olvido de los momentos especiales del surgimiento de nuestra historia, de la conducción divina, va a afectar a las futuras generaciones en el camino. Y además de eso, va a enlazar nuestra vida con el peligro de perdernos dentro de esta tierra. Pero Dios nos llama a nosotros poder reflexionar sobre esto, y llamamos a nuestros hermanos, pastores Crogen: hermanos, vamos a estudiar más el surgimiento de nuestra historia, vamos a estudiar más nuestras creencias, estudiemos más el mensaje de la Biblia, configuremos más este mensaje, de modo que en canciones, que en sermones, que en programa, en lo que sea, nosotros aprendamos. Y estas lecciones, pastor, este programa debe ser difundido más, y qué bueno que está en YouTube, para que usted, hermano, que está escuchando, pueda compartir con otros hermanos que no están escuchando, pueda compartir con otros miembros de iglesia, con amigos, con otras comunidades denominacionales, para que podamos mantener en la mente fresca la palabra de Dios y nunca nos olvidemos de Él. La cita que compartimos de Ellen White, Notas Biográficas, página número 193, para aquellos que deseaban la cita. Notas Biográficas, página número 193. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Con eso pedimos que nos acompañe en oración. Señor, ayúdanos a mantener fresca en nuestras memorias esos actos maravillosos del pasado, para que podamos en el presente seguir creciendo, enseñando estas grandes verdades y cumpliendo con este sentido de misión que tenemos para alumbrar a otros. Gracias por el estudio de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.